Último día, Tomás, de alegatos en La Haya. Se cierra esta fase oral de este proceso y junto a Tomás Mochati, una vez más, les queremos dar la bienvenida a este programa especial en que queremos revisar cómo fue la defensa de Chile, las claves en una exposición que hoy terminó, fíjate que media hora antes, dejaron media hora, que no queremos decir más, y se acabó. Es que los jueces le dijeron que terminen antes, que sea rapidito, porque nosotros queremos deliberar, ponernos de acuerdo en algunas ideas, nos van a entregar preguntas por parte del secretario y terminen antes. Y Chile cumplió, no hubo nada muy nuevo hoy día, salvo dos cosas. La respuesta al juez Benún. Y Chile fue enormemente sincero, dijo no, con respecto al derecho internacional nada, lo que pasa es que fue político. Y pronunció la palabra política varias veces. Vamos a analizar eso en el curso de este programa. Y lo segundo, reclamó, ya no en forma soslayada, sino en forma directa, la incompetencia de la Corte con respecto a la parte terrestre, al hito 1 o al punto Concordia que está alegando Perú. Dijo, ustedes no tienen competencia acá, es el presidente de Estados Unidos. Sí. Le dijo, sí, yo pusieron un Twitter de tres cosas. Y por lo tanto, bueno, eso fue importante. ¿Saben quién nos acompaña esta noche? El profesor Hugo Llanos, abogado, máster en Derecho Internacional de Harvard, atención, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, atención con los bolivianos, tenemos un juez acá, y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Matilde. Gusto estar gracias, con usted. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando con nuestros enviados especiales a La Haya, porque ya tenemos un contacto satelital para que veamos esta jornada que fue la última y que ya, como decíamos, no hay nada más, no hay ningún argumento que presentar sobre la mesa, tampoco fue ninguna sorpresa para nadie. Bueno, lo que pueden pasó. Hacer preguntas a los jueces todavía. Pueden hacer preguntas, pero preguntémosles a ellos cómo fue esta jornada allá en Holanda. Patricio, Eric, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Eric, ¿cuál es la impresión que te llevaste tú de esta jornada? Esta jornada fue determinante respecto a las contradicciones que se iniciaron respecto a Perú. Chile fue coherente según los análisis más objetivos registrados aquí en la Corte Internacional de Justicia. Eso es tal vez lo que más destacaron las personas que están viendo, tal vez, reitero, de manera más independiente lo que fue el fin de esta intervención de Chile, de esta fase oral. 35 horas de alegato, Patricio, 12 abogados extranjeros que representaron a ambas naciones. Fue bastante interesante todo. Lo que me llamó la atención a mí, y esto es posterior a los alegatos, es la insistencia que ha tenido Perú durante esta semana con la demanda subsidiaria, esa que tiene que ver con lo que hoy es alta mar, 27.000 kilómetros cuadrados. Vimos que el principal abogado, Alan Pellet, hizo uso de la palabra por largos minutos para hablar respecto de ese punto, y hoy día en la conferencia habitual, o más bien en la declaración oficial que realizan los agentes, Alan Wagner también se refirió de una manera extendida a ese punto, que es uno de los que, de acuerdo a lo que escuchamos acá, es uno de los más probables. El premio de consuelo. Que podría obtener el Perú como premio de consuelo, exacto. La posición de Perú no ha cambiado, dijo José García Belaúnde, y los acusó de que si no saben leer, problema de ustedes. Se sintieron aludidos, ¿no? Ayer contestó que los chilenos no podían partir un pelo en 4 partes. Andaba enojado el diplomático peruano. Hoy día volvió a responder de manera no muy amable, y todos creemos y sacamos las cuentas respecto a que fue uno de los sorprendidos con el alegato del francés Alan Pellet, quien reconoció que lo del 52 sí fue un tratado. Ahora, cuando le preguntamos a los asesores jurídicos de Chile respecto del valor de estas declaraciones, de que se trataría definitivamente de un tratado, esta aceptación por parte de Perú, dicen que no cambia mucho el escenario, porque lo importante es que se entienda que este es un tratado de límites, y eso es, por cierto, lo que se busca acá en la Corte. Pero los invito a que vayamos revisando en conjunto junto a don Hugo Llanos, que nos acompaña también aquí en estudio, y yo les quiero contar a ustedes, para que vayamos viendo las declaraciones y la gente se arme una idea básicamente de qué es lo que ocurrió, porque nosotros hemos visto los alegatos todo el día, pero la gente en su casa se viene enterando ahora, así que ¿cuál fue la respuesta de Chile ante el juez marroquí? Lo queremos presentar ahora, y fue en la voz del abogado francés, que te sale tan bien.
Pierre-Marie Dupuy. La Declaración de Santiago aparece como el primer manifiesto de una reivindicación a la vez política, económica y, para utilizar un adjetivo que todavía no estaba de moda en aquel entonces, medioambiental. La voluntad de proteger los recursos naturales que se extendían a lo largo de sus costas aparecían para los estados como una necesidad económica para la protección del derecho o de los derechos de sus pueblos. El abogado estrella de Chile es el australiano James Crawford, y esto es lo que dijo en el día de hoy. Las partes convienen que hicieron historia con sus zonas de 200 millas, pero también acabaron escribiendo el derecho. El hecho es que estas reivindicaciones luego fueron aceptadas y pasaron a formar parte del derecho internacional. Bueno, así respondió Chile hasta esta pregunta del juez marroquí, que se estaba sentando precedentes y creando un derecho que le vamos a preguntar también al profesor Llanos. Es un derecho que se fue rearmando hasta llegar a la Convención del Mar en el año 82, pero que en ese entonces fuimos revolucionarios y fuimos pioneros, que era la respuesta básica que tenía que dar Chile. No tenía otras alternativas más sólidas. No sé si usted está de acuerdo, profesor. Mire, sí, fue bien pequeño el detonante para las 200 millas. Dos abogados chilenos, Fernando Guarelli y Germán Pichel, leyendo un semanario, vieron que la declaración de Panamá de los ministros de Relaciones Exteriores, que habían creado una zona de seguridad a raíz de la Segunda Guerra Mundial en relación a mantener el continente americano lejos de todo conflicto bélico, se le ocurrió la idea de defender de la caza de las ballenas su industria, porque era representante de una firma conservera llamada Indus, y esa fue la idea que ellos le entregaron a los jefes de la compañía, que se la llevaron al ministro de Relaciones. Pero como profesor de Derecho, ¿le parece una buena respuesta? ¿Qué nota les pone? A los abogados litigantes de Chile. Es que es muy parcial la respuesta, porque esto nace con la declaración de González Videla. Al mes siguiente Perú plantea por primera vez el paralelo de sus 200 millas, y eso entonces hay que relacionarlo con varios hechos posteriores. Desde luego la reunión de Santiago de Chile el 52, luego el 54, y lo más importante, que le han sacado mucho punta al lápiz los abogados chilenos, la resolución suprema del año 55, que es la más importante porque esa fue la primera manifestación peruana después de los dos tratados del 52 y 54. Entonces, para mí eso es decisivo, ¿no? ¿Cómo habrá caído esto en Perú? Se lo preguntamos, la delegación peruana, se lo preguntamos a Eric y a Patricio. ¿Qué pasó con los peruanos? Bueno, se hablaba de alegatos Sí, se hablaba de alegatos que habían sido alturados, que habían sido de un nivel bastante elevado, de acuerdo a lo que decía el agente peruano, que va a pasar este juicio más allá de lo que resulte, de lo que fallen los jueces, como un juicio de dos países serios que vinieron a este tribunal a buscar una solución de carácter jurídico. Por lo menos en las declaraciones que hoy día escuchamos fueron declaraciones bastante respetuosas del agente Alan Wagner de lo que alegaron los abogados chilenos. Sin embargo, en varias fuentes peruanas que consultamos y que conversamos tras el fin de esta fase oral, les sorprendió algo, que fue la decidida, dijeron también valiente, declaración del agente chileno Alberto Van Claveren, porque le dice a la Corte: será muy grave que ustedes realicen una nueva delimitación marítima entre Chile y Perú. Van a afectar, les dijo, a los jueces, a dos pueblos, a dos ciudades, Iquique y Arica. Se lo dijo frente a frente a los jueces, y eso fue un motivo de sorpresa para la delegación peruana. Y también agregaba dos elementos que seguramente el profesor Llanos se podrá explayar más respecto de eso, que es sobre la estabilidad de las fronteras, un principio del derecho internacional, y también una serie de otros elementos que podrían afectar el status quo en una serie de otras situaciones donde se viven problemas similares a Chile, Perú.
¿Pudieron notar algo entre los jueces ustedes? La cara, los rostros, los gestos, las actitudes, algo. ¿Percibieron algo entre los jueces o nada? ¿Fueron los mismos jueces desde el día 1 hasta el último día? Sí, yo diría que sí, porque son impertérritos, impávidos. No sé qué otro calificativo dar. Peter Tomka, el eslovaco presidente de la Corte Internacional de Justicia, gestos mayores, una sonrisa, casi nada. Sí, yo coincido bastante con lo mismo. No se advierten mayores gestos en sus rostros. Cuando salen, incluso uno apenas los puede ver porque salen por el segundo piso, ¿no? Por donde vemos a todos los agentes y a los equipos jurídicos salir. Por lo tanto, incluso el contacto que nosotros tenemos es más que nada a través de las cámaras, la imagen que proyecta la señal oficial. Pero ustedes sí pudieron tener un poco más de contacto con las delegaciones de Chile y Perú. ¿Con qué cara salieron después de los alegatos hoy día? Vimos, como hablábamos al principio, un poco de cambio de tono y luego vamos a revisar esas declaraciones de García Belaúnde, pero no es lo mismo del principio a lo que vimos hoy día. Había como una sensación, desde acá la siento yo, mucho más a lo mejor triunfalista. No sé si es triunfalista la palabra, puedo pecar de demasiado optimista, pero Chile se veía más tranquilo, ¿sí o no? Confianza, tal vez. Se veía con más confianza probablemente los abogados chilenos, y en el caso de Perú, por cierto, que las mismas declaraciones del ex canciller García Belaúnde dan un poco cuenta de cómo fue cambiando ese ánimo, sobre todo durante este día. Yo diría Perú contrariado, Chile tranquilo. Esa es la conclusión. Muchas gracias. Bueno, los vemos ahí con el árbol de Navidad que está a las espaldas. Esto es el Palacio de la Paz, precisamente, que se ve de lejos. Claro, el edificio no está iluminado, pero un lindo palacio, y ahí está ya en ambiente navideño. Los esperamos aquí, Patricio y Eric. El día lunes tenemos programa especial, así que esperamos que alcancen a llegar. Ojalá. Chao. Que estén bien. Buen viaje de retorno. Chao. Gracias por esta cobertura. Muchas gracias. Bueno, salieron varias cosas, revisamos al tiro rápidamente las declaraciones. ¿Qué te parece? Hoy día habló el agente chileno Alberto Van Claveren. Esto es lo que dijo ahí en La Haya. Las consecuencias de el cambiar una frontera marítima que tiene ya más de 50 años serían muy graves. El paralelo del hito número 1 constituye una frontera marítima que está en funcionamiento y que es estable, que es clara y que es pacífica. En este momento hay embarcaciones que cruzan el paralelo por mar y por aire. Nadie, ni los capitanes, ni los pilotos, ni el gobierno de Perú puede negar que aplica su ley al norte del paralelo y Chile lo hace al sur. Y nadie puede negar que Perú y Ecuador también han ejercido su jurisdicción al norte y al sur de otro paralelo fronterizo que también se deriva de la Declaración de Santiago de 1952. Bueno, le dice a la Corte las cosas que podrían pasar si básicamente se falla de lo contrario que pide Chile. Fue bastante audaz. Se lo vamos a preguntar a don Hugo Llanos a la vuelta de comerciales. Hacemos una pausa y volvemos. Chile y Perú en La Haya, día de epílogo. Último día de alegatos, hablaron los peruanos, habló José García Belaúnde en un tono un poco enojado. No ha cambiado su posición, es exactamente la misma si uno lee bien las cosas. Ahora, si no saben leer, eso es el problema de ustedes, pero no Hay que reconocer de que es un tratado, lo de ha devenido un tratado, es lo que dijimos al principio. ¿Eso no es un cambio en la posición coagente? No, nunca. Hay que leer bien las cosas, Bueno, no se veía contento, ya los ánimos cambiaron, es como lo que yo les decía en el primer bloque. Yo sentía que de esta como parsimonia inicial, ya la cosa está cambiando de tono, y esa fue una clara expresión de eso. Él estaba hablando precisamente de las críticas que se le han hecho a Perú por haber reconocido un tratado. Él dice que no, que aprendamos a leer. Bueno, vamos a ver lo que lee cada uno. Pero escuchemos lo que dijo el agente peruano Alan Wagner después de todos estos alegatos y después de finalizar la posición de Chile, la exposición de Chile. Escuchemos. Está el tema en manos de la Corte, esperemos con serenidad este veredicto que la Corte dará, ojalá dentro de unos 6 meses, y en fin, nosotros, el Perú, inició estas audiencias orales, Chile las termina. Bueno,
quien habla al final no necesariamente tiene la última palabra, ¿no? Bueno, ¿qué tan decisivos eran estos alegatos, profesor Llanos? Mire, en primer lugar son pautas escritas que van a tener los ministros junto con los 4 volúmenes de antecedentes, la memoria, contramemoria, réplica y dúplica. De tal manera que eso vendría a ser un complemento únicamente, porque lo sustancial está ya en toda la documentación escrita que se había presentado. O sea, todas estas horas que vimos no aportaron mucho. Sí, no, porque tiene el sentido de ser efectista, de insistir en una idea para que le quede grabado al ministro cuando está leyendo el expediente y con una, tal vez, emoción diferente. Profesor, ¿cuál fue la debilidad chilena? En los alegatos, dice usted, o en la posición de nuestro país. Partamos de los alegatos. Mire, es que los alegatos estuvieron excelentes porque tuvieron algunos episodios que no estaban incorporados en los trabajos escritos. Ese tratado de China, por ejemplo, que descubrió el abogado Crawford, porque los peruanos siempre sostenían que toda la elaboración de Chile se basaba en un mapa del Departamento de Estado de Estados Unidos y le retrucaron con el mapa chino. ¿Y en la posición chilena? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es la debilidad? A ver, no es fácil responder su pregunta. Digamos, yo creo que la fortaleza de Chile está en que se mantenga el paralelo, que sea ese el límite marítimo que los estados respeten, los ministros respeten. Y yo creo que ahí tenemos elementos más que suficientes para creer y la práctica de 60 años de respeto al paralelo. Un problema que puede resultar complicado es que los peruanos han insistido mucho en el problema terrestre, de dónde quedó el hito 1, el punto Concord. Ese es un punto débil nuestro, ¿no? No diría que débil, sino que es tema de controversia. Deberíamos, pero no deberíamos haber pensado que ese iba a ser también un punto complejo. Pero felizmente las actas, tanto del año 30 como la del 68 y 69, con la plena aprobación peruana, nos abren un camino más tranquilo en ese aspecto. Pero ese es el segundo punto. ¿Dónde va a estar el paralelo? Esperamos que se mantenga en el lugar donde siempre ha estado, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar también de las debilidades y fortalezas del Perú luego de una pausa. Ya volvemos. Chile-Perú en La Haya, frente a frente. Estamos con el profesor Hugo Llanos analizando el último día de alegatos de Chile y estábamos analizando qué es lo que había pasado en estos días. Profesor, ¿fue dispararse al pie Perú al reconocer que efectivamente lo del 52, la convención del 52, era un tratado? Sí, exactamente, porque esa fue desde el comienzo la posición de Chile, que era un tratado que había sido aprobado por el Parlamento peruano, que había sido registrado como tratado en Naciones Unidas. Y Perú siempre sostenía lo contrario. ¿Y qué consecuencia puede tener que reconozca Perú eso? Que le da mayor solidez a la posición chilena, porque quiere decir de que los 3 países supieron que estaban estableciendo un límite a través de un tratado internacional y no una zona pesquera. ¿Le sorprendió que el abogado Roman Bondi, el abogado peruano, tuviera un libro que justamente contradecía su propia tesis? ¿Cómo es que cuando los países contratan a un abogado no leen sus obras, no tienen idea de quién están contratando, y él tampoco les informó? Esa fue el mayor patinazo que hubo en la Corte, ¿no? Eso también fue muy efectista y fue demoledor. Fue un patinazo, porque yo lo veía después hablando de nuevo en otra. ¿Quién le iba a creer? Como si no... Claro, ese es el problema, los autores que escribimos dejamos puestos por escrito que tenemos que ser muy consecuentes con lo que... ¿Cometió más errores Perú? Fue un error realmente y de
afecta la credibilidad del A mí me llama algo la atención. abogado. ¿Por qué Perú no pidió, en la parte petitoria, no solicitó que el tribunal se pronunciara sobre la pregunta del juez Mohamed Benouna? O sea, que le devolviera la pregunta a todos los jueces en la parte petitoria, ustedes pues pronúnciense. ¿No habría sido un acto complicado para Chile? A mí me sorprendió de que el juez que es especialista en derecho del mar hubiera hecho esa pregunta, porque en el fondo es el problema que no está declarado así, de la intertemporalidad del derecho internacional, vale decir, debe ser juzgado por el derecho a la fecha de los tratados o debe ser resuelto el problema de acuerdo al conocimiento hoy día del derecho del mar. Eso es en el fondo el problema. Eso lo planteó a propósito Chile en el caso de la Laguna del Desierto, en el voto minoría. Le fue harto mal. Fue mal, claro. Bueno, no, pero no por eso, le fue mal por otras cosas. Sí, efectivamente. Pero mire, si la Corte lo va a tener que resolver así también, porque va a tener que tomar el hilo conductor que es del 47 del decreto peruano. Allí es donde se empieza a hacer el derecho que el juez planteó y que los países retomaron esa idea y fijaron 200 millas como países pioneros del derecho del mar. Es verdad que hubo toda una operación, no digo de inteligencia, pero sino de búsqueda en un montón de bibliotecas, lugares, fuentes en el mundo. ¿Qué dijo el diplomático francés que estaba en ese momento, el año 52, en Lima? ¿Qué informó a sus gobiernos? Y que hubo una serie de chilenos que anduvieron como ratones de biblioteca buscando documentos y que de repente se encontraban con que el documento no estaba, que habían arrancado una página, habían llegado antes los peruanos y que entonces hubo una especie de quién llegaba primero los documentos porque si no se los robaban o desaparecían. ¿Hubo algo? ¿Puede escribir algo? Sí, hubo algo de todo eso, ¿no? No, yo le voy a contestar con respecto a la labor que a mí me dijeron. Porque sabe lo que hicieron los demás. Así que, no, pero es que esto ilustra mucho. A mí me dijeron que viera cuál era la posición del Perú en las distintas conferencias marítimas en que pudiera haberse denotado, como dicen los americanos, the smoking gun, o sea, el arma asesina. Entonces yo revisé un sinnúmero de reuniones internacionales viendo, y Perú va a decir esto otro, no. Y me encontré con la sorpresa, fíjese que es bien desconsolador para la diplomacia peruana, que con posterioridad a la visita de Bácula del 86 y de la primera protesta diplomática peruana en el año 2000, yo hubiera pensado de que toda la diplomacia peruana se iba a movilizar en las distintas reuniones internacionales y no había una sola frase que pudiera Perú decir, no, esto no se aplica porque no hay límites marítimos en los mares de Perú ni de Chile. Jamás lo dijo, jamás. Y le voy a agregar lo siguiente. Yo fui autor de 9 convenios internacionales marítimos porque era asesor legal de la Comisión del Pacífico Sur, donde se gestaron estos 2 tratados. Esto fue antes que yo llegara como asesor legal. Y en esos 9 tratados había una frase clave que decía que este tratado se aplicará a la zona de soberanía y jurisdicción marítima de la parte contratante, y una de ellas era Perú. Y en ese momento Perú podría haber dicho, no señor, aquí como no sabemos dónde comienza la soberanía y jurisdicción marítima de Chile, no puedo aplicar ese tratado. ¿Qué fue lo que presentaron en tantos documentos? Bueno, como miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, lo vamos a tener que convidar a otro programa para hablar de Bolivia, porque tenemos una parte de un tercer actor que siempre está ahí. No puede hablar de Bolivia porque prejuzgaría. Tendría que inhabilitarse. Que usted me puso la frase en los labios. Tenemos que irnos, que terminar. Muchísimas gracias, señor Hugo Llanos, por acompañarnos esta noche acá. Gracias, Tomás. Nosotros, nos encontramos el lunes. Sí, con un programa especial para analizar todo lo que pasó en La Haya. Muy buenas noches.